Pasamos el mediodía. Efectivamente, yo creo que ya llegamos al momento en el cual la palabra no tiene que desaparecer. No al comunismo no basta, no al fujimorismo tampoco. La gran pregunta aquí es el sí, ¿no? ¿A qué le diremos que sí? ¿Qué vamos a hacer con la pandemia más allá de los triunfalismos o de los triunfalistas anuncios de los 50 millones de vacunas que hace el gobierno de transición ahora? ¿Qué más vamos a hacer? Las vacunas solamente no bastan, hay que acelerar el ritmo y además, lo he advertido varias veces, lo advierto una vez más, se viene una tercera ola ya no de COVID, sino de todas las enfermedades que han sido desatendidas producto de la atención que se le ha dado a todos los casos de coronavirus. Se han desatendido a miles y miles de personas, de pacientes, y se viene una tercera ola que nos va a coger con una sanidad empobrecida, cansada, desgastada, y además con todo realmente descontrolado. Ahora, claro, Entonces, pero el manejo de la pandemia le corresponde estrictamente al Ejecutivo. así es, Hoy estamos el 16 de mayo, estamos poco más de 2 meses de poder ver quién va a ser exactamente la persona que asuma las riendas del país. Y cuando lo asuma, yo intuyo que es casi evidente, casi hasta como práctica de presidencia, solicitar facultades legislativas. Si ujú. solicita facultades legislativas, sea Keiko o sea Castillo, el Congreso de la República sin chistar tendría que darle para el manejo de la pandemia o algo más se podría hacer desde el Congreso. Mire, Pedro, y con la experiencia que he tenido de haber formado parte de un Congreso que ha dado facultades legislativas en 3 oportunidades a un gobierno, primero dirigido por Pedro Pablo Kuczynski y luego por Martín Vizcarra, que ha dado el mayor número de decretos legislativos en toda la historia republicana. Eso es algo de lo que se habla muy poco. ¿Verdad? El Congreso del cual formé parte le dio las facilidades a un ejecutivo para que este ejecutivo dé la mayor cantidad de leyes que ha dado un presidente de la República en los 200 años de vida republicana que tenemos. No se resuelven los problemas solamente con leyes. Nuestro país tiene más de 30.000 leyes. Lo que se necesita es capacidad ejecutiva. Lo que se necesita es creatividad para resolver los problemas. Lo que se necesita son ministros, viceministros, directores generales eficientes y además proactivos, que puedan responder con capacidad a la solución de los problemas. Entonces, amén de las facultades legislativas o de un Congreso que pueda colaborar completamente con el gobierno, lo que se requiere son técnicos calificados. Por eso es que tanto al equipo de la señora Fujimori como al equipo del señor Pedro Castillo, lo que hay que exigirles en este momento es quiénes van a resolver los problemas. Y creo que acá Pedro Castillo ha sido uno de los más esquivos a responder esta pregunta. Eso de yo gobierno con el pueblo y los problemas y el plan me lo va a dar el pueblo y no, ya no, Bueno, basta, ¿no? y en realidad termina eso reflejando una improvisación que termina pasándole la factura a su candidatura y que podría pasarle la factura a todo el país. Porque A cuando todo el país. mencionaba que el plan, que el gobierno lo hace el pueblo, que depende del pueblo, que el pueblo va a proponer, Miguel del Castillo, que en los últimos días apareció en los medios de comunicación como uno de las personas que están en el entorno político de Pedro Castillo, él nos acaba de mencionar que cuando llegó con su equipo, con la gente que lo acompañó, no encontró a nadie. O sea, realmente Castillo no tenía equipo técnico, tenía solamente un grupo de personas que le estaban por ahí ayudando, asesorando, pero equipo técnico, según la revelación que nos hizo Miguel del Castillo, es que Castillo no tenía equipo técnico y por eso nunca podía salir a decir es el equipo técnico. No solamente eso, sino que yo creo que en verdad no esperaba pasar a la segunda vuelta. Creo que la segunda vuelta ha sorprendido a ambas candidaturas. Entonces, ya basta. Creo que tocamos techo con el no al comunismo, como decía al inicio de la entrevista, Pedro. No a el Fujimorismo, basta, eso se terminó. En este momento creo que la palabra debería ser sí. ¿Y a qué le decimos sí? Y lo que necesita el Perú ahora, que vive la peor de sus crisis también en su historia, requiere equipos, requiere proactividad, requiere unidad, requiere soluciones. Y entonces debemos enfocarnos en eso, porque el 28 de julio está aquí.
y el Perú Ya. está endeudado, sus reservas se han agotado, el Perú está además viviendo un duelo muy fuerte que ha hecho que no crea en nadie y no crea en ¿Crees nada. crees que en este Congreso fraccionado se estima que va a haber una polarización constante por la cantidad de bancadas que la van a integrar? ¿Habrá más unidad que en el Congreso que usted ha integrado? Eh, yo creo que sí, y yo creo que por fin los peruanos vamos a empezar a entender que consenso no es malo, que ponerse de acuerdo es positivo, que llegar a un acuerdo superando diferencias no significa repartija, ni significa acomodo. Significa eso, acuerdo, y que la política es eso, ponerse de acuerdo. En el Congreso que yo integré y en las comisiones que me tocó la responsabilidad de presidir, tengo el orgullo de recordar que casi todas las iniciativas que se plantearon se aprobaron por mayoría y muchas por unanimidad. No solamente por la mayoría que tenía la bancada a la cual yo pertenecí, sino que también se lograba el consenso con todas las demás fuerzas políticas, las de izquierda, las de centro, y creo que este Congreso tiene ese desafío. Veo un Congreso en el cual hay gente muy preparada, y yo confío en que van a estar a la altura de las expectativas de la solución de problemas que requiere nuestro país ahora. Pero insisto, el problema no es ni va a ser el Congreso de la República. El problema, como siempre, desde hace más de 20 años, va a ser el Ejecutivo. Va a ser qué tan probos, qué tan capaces, qué tan eficientes son las personas a las cuales van a designar para los cargos clave. Quien maneja el presupuesto, quien decide soluciones, no es el Congreso de la República, Es el es el Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Entonces, veamos, por ejemplo, yo no sé realmente quién es el vocero de salud en el equipo de Fuerza Popular. No sé si es el doctor Ernesto Bustamante, no sé si es el Él sigue doctor... siendo responsable técnico del equipo de tema de salud en Fuerza Popular. Es también de los Imaginamos, departamentos. imaginamos que sí, pero imaginamos que sí, pero no lo hemos visto, por ejemplo, hablando de temas más allá de la pandemia. E insisto, el tema de la sanidad en el Perú no es solamente la pandemia. ¿Quién es el vocero en educación? El año escolar en el 2020 prácticamente se ha perdido. Ahora ya estamos quincena de mayo, superamos la quincena de mayo y vamos en la misma ruta. ¿Cuáles Ahora, son las soluciones? y si habláramos de Pedro Castillo, Hernando Ceballos, como el responsable de la parte técnica en materia de salud, que acaba Ujú. de incorporarse a su equipo técnico, termina siendo una buena apuesta. Él ha sido congresista, lo mismo que Juan Pari, que justamente también fue parte de la investigación del caso Lavallato en el Congreso antes de que termine su mandato parlamentario. Pero en el caso de Ceballos, en tema de salud, Juan Pari en el tema económico, ¿usted como ciudadana confía? Yo no sé cuál es la experiencia ejecutiva que han tenido ellos. Porque una cosa es la experiencia legislativa, la experiencia normativa, la experiencia fiscalizadora, y otra muy diferente es la experiencia ejecutiva, la experiencia haciendo. Entonces yo realmente no conozco cuáles son los antecedentes, además de la práctica médica del doctor Hernando Ceballos, a quien conozco y respeto en su trabajo legislativo, pero no he escuchado por parte de él, porque hay que escuchar, más allá de prejuicio, porque sería un prejuicio, más allá del prejuicio que podamos tener como personas de Juan Pari o de Hernando Ceballos, tenemos que escuchar sus propuestas, cuáles son las estrategias que van a implementar en los primeros 100 días o en los primeros 200 días, como se ha adelantado ya a diseñar Pedro Castillo. Son respuestas, Pedro. Yo he dicho muchas veces que el primer acto de corrupción que se comete es designar y aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Entonces vamos a ver a quiénes y qué es lo que saben hacer y qué es lo que proponen hacer para solucionar los gravísimos problemas que tiene el Perú en este momento. Pedro, hemos conocido que la pobreza se ha incrementado a más del 30% en nuestro país. Más del 30%. Son 7 millones de peruanos los que han perdido su empleo o que han visto fracasar su emprendimiento. Casi todos tenemos duelo en este momento en nuestros hogares porque hemos perdido a uno, dos, tres o más miembros Sí. queridos de nuestra familia. De una u Entonces, otra ¿qué hay? forma, la pandemia nos ha terminado golpeando. Doctora Bartra, para terminar, el 6 de junio, ¿usted vota por Keiko o vota por Castillo?
Ya El tiene voto es definido. secreto y lo que yo espero en este momento, bueno, definitivamente yo tengo una posición política A favor de qué? abierta, conocida, no solamente por las personas o por los partidos, sino que yo tengo un pensamiento político programático que he defendido y que creo que es el que va a impulsar a nuestro país hacia el desarrollo, que es el del capitalismo popular y el de impulsar a las personas a hacerse creadoras y forjadoras de su propio destino. Y eso está lejos de la regulación, lejos del estatismo, lejos de la vulneración a las libertades. Yo creo un país libre para que pueda crecer. Así que definitivamente por ese lado, si es que ese es el pensamiento, no va. Pero como ciudadana, como peruana, independiente y preocupada además por lo que pasa en nuestro país, pido a los equipos que nos muestren ya las soluciones. Que ya no nos digan no, que nos digan sí y cómo. Claro, el cómo. Así que para saber el Exactamente. cómo hay que estar atentos el próximo 23 en este debate de equipos técnicos. Doctora Muy Bartra, mucho atento. gusto conversar con usted. Gracias, Pedro, a usted. Muy buenas Bien. tardes. Vamos a la pausa. Esto es Rumbo al Poder por